En esta ocasión hablaremos sobre la reina más famosa de Escocia. La hemos visto en series y películas muy populares, sin embargo, ¿qué tan ciertas son? Hoy hablaremos sobre la vida de María Estuardo. Se dice que el rey Jacobo, al escuchar que tuvo una hija y no un varón, dijo: «Vino de una muchacha y acabará en una muchacha», refiriéndose a que la corona había llegado a la familia a través de una mujer y la perdería por una mujer. En fin, a Jacobo V no le celebran el Día del Padre en el más allá. La historia de Escocia e Inglaterra es muy complicada, llena de rebeliones e intentos de independencia. Es por eso que cuando el rey Enrique VIII se enteró del nacimiento de la reina escocesa, se le ocurrió la idea de finalmente tengo mi hijo varón. Lo casaré con María Estuardo y voilà, Inglaterra y Escocia unidas. No funcionó. Si bien al inicio sí se consideró, e incluso se firmó un tratado de compromiso donde María y Eduardo se casarían cuando la reina cumpliera 10 años, lo cierto es que la religión siempre formó un impedimento. Es por ello que a Escocia le pareció más atractiva la idea de un compromiso católico con Francia, así que cuando Enrique VIII se enteró de la alianza entre Escocia y Francia, se enojó mucho, provocando que Enrique VIII arrestara a comerciantes escoceses y que además quisiera imponer ese compromiso a la fuerza, enviando tropas inglesas arredadas en Escocia, por lo que sí, María Estuardo estuvo huyendo los primeros 5 años de vida, hasta que finalmente la trasladan a Francia, criándose en la corte y siendo comprometida con el delfín. Se dice que María Estuardo era muy hermosa. Se le describe como una mujer vivaz y dotada de un carácter amable e inteligente. Se dice que era una mujer muy alta que llegó a medir incluso 1,80 metros, y tenía tal cual el porte de una soberana. Y de hecho su prometido Francisco era todo lo contrario, era bastante bajito, tartamudeaba y era muy enfermizo. Sin embargo, después de un breve matrimonio de 2 años, Francisco fallece, siendo un matrimonio sin herederos, por lo cual a los 18 años María Estuardo queda viuda y vuelve a Escocia. María Estuardo vuelve a su país topándose con un parlamento lleno de hombres con una gran mayoría protestante. Existía una fuerte crisis en Escocia entre las facciones católicas y protestantes, y María Estuardo se topó con un país que, si bien fue en el que nació, no conocía nada, y entonces empezó a perseguir el derecho por el trono inglés, ocupado por Isabel I. Existió un gran debate en ese entonces sobre el derecho al trono inglés, ya que Isabel, al ser hija de Enrique VIII, claro que tenía derecho, pero los católicos ingleses estaban en contra de su reina protestante, y el propio Enrique VIII la sacó de la sucesión por un tiempo tras anular su matrimonio con Ana Bolena. María era descendiente de la tía de Isabel I, Margarita Tudor, quien fue reina consorte de Escocia por casarse con Jacobo IV. Isabel y María, a pesar de ser familia, nunca se habían visto en persona. Estuvieron a punto de reunirse en una ocasión, pero ese encuentro jamás se dio. Isabel propuso que María se casara con Robert Dudley, el supuesto amante de Isabel. Se cree que era una forma en la que Isabel podría tener controlada a María, pero ese enlace tampoco se dio, y finalmente María volvería a casarse, pero con Enrique Estuardo, conocido como Lord Darnley. Si vieron Reigns, es sí. Esta boda enfureció a Isabel, de tal palo tal astilla, debido a que esta unión amenazaba su derecho y fortalecía el de María. Y aunque parecía una estrategia política, se cree que María realmente estaba enamorada de Enrique Estuardo, hasta que, lo conoció de verdad. Él era descrito como alguien muy atractivo pero muy violento y arrogante, lo que les gusta a las chicas que leen Dark Romance. E incluso se dice que llegó a agredir a María mientras ella estaba embarazada, ya que él pensaba que el niño no era suyo, sino de David Rizzio, el mejor amigo y confidente de María. Impulsado por los celos, Darnley formó parte de una conspiración para desvivir a Rizzio. Durante una cena en los aposentos de María, él y un grupo de cofabuladores lo desvivieron frente a la mirada horrorizada de María Estuardo. Supuestamente Darnley se arrepintió, pero el matrimonio entre él y María estaba más que roto, ¿cómo no? Después de que nace el hijo de ambos, llamado Jacobo, se toma la decisión de que María tenía que deshacerse de su esposo. Se encontró a Darnley muerto en el jardín, y todas las acusaciones fueron hacia María. Habían otros sospechosos, entre ellos Bothwell, recuerden ese nombre para más adelante, y otros implicados. Pero la reputación de María estaba tan dañada que incluso la reina Isabel escribió una carta, la cual decía: «No cumpliría con el deber de una prima fiel o una amiga afectuosa si no te dijera lo que todo el mundo está pensando. Los hombres cuentan que, en lugar de atrapar a los asesinos, estás mirando a través de tus dedos mientras escapan. Que no buscarás vengarte sobre aquellos que te han hecho esto con tanto placer, como si nunca hubiera tenido lugar, o que los que lo hicieron hubieran tenido asegurada la impunidad. Por mí, te ruego que creas que no estimaría tal pensamiento». Ouch. Se acusó a Bothwell de ser el asesino, e incluso aunque María accedió a que lo arrestaran, por falta de pruebas lo liberaron. Después de que María visitara a su hijo en Stirling, ella fue secuestrada por Bothwell en camino a Edimburgo.
donde se cree que Bothwell pudo haberla forzado y haberla obligado a casarse con él, por lo cual ella ya no tenía opción de negarse, y bajo los ritos protestantes se casaron oficialmente. Los católicos se escandalizaron, los protestantes se escandalizaron. Nadie estaba contento con este matrimonio, y acusaban a María de casarse con el asesino de su esposo. Así que los lores escoceses se levantaron contra ella y contra Bothwell. Las tropas escocesas abandonaron a María dejándole como única opción negociar. Ella pidió ser restituida y que dejaran ir a Bothwell. Supuestamente ellos aceptaron, pero no cumplieron el trato. A Bothwell lo exiliaron a Dinamarca, y a ella la escoltaron de vuelta a Edimburgo. María fue abucheada por adúltera y asesina por la multitud de espectadores y fue encerrada. Ella tuvo un aborto espontáneo de gemelos durante su encierro, y fue obligada a abdicar en favor a su hijo, Jacobo VI. La reina logró escapar del castillo donde la tenían encerrada. Reunió un ejército de 600 hombres pero fue derrotada, por lo que huyó a Inglaterra, en busca de la ayuda de Isabel, quien a pesar de haber prometido ayudarla, decidió encerrarla en lo que la investigaban si eran ciertas las acusaciones en su contra. Se entregaron pruebas incriminatorias de parte del hermanastro de María, pero ella las negó hasta el final, recalcando que su letra podía ser fácilmente falsificada. Isabel concluyó la investigación con que no había pruebas en contra de ninguna parte. Isabel no deseaba condenar a María de asesinato, pero tampoco deseaba absolverla. María duró 44 años encerrada. Hubieron varias conspiraciones en contra de Isabel que se le adjudicaban a María. Acusaciones que María negó hasta el final, hasta que se le sometió a juicio, a lo cual María se negaba a presentarse al juicio, pues ella decía: ¿cómo es que vuestra señora no sabe que nací reina? ¿Creéis que denigraré mi posición, mi estatus, la familia de la que vengo, el niño que me sucederá, los reyes y príncipes extranjeros cuyos derechos son pisoteados en mi persona, al aceptar tal requerimiento? No, nunca, por más torcido que parezca. Mi corazón es firme y no sufrirá ninguna humillación. Pero finalmente fue obligada a someterse a ese juicio, y se decidió de forma unánime que sería sentenciada a muerte. Y si bien al principio Isabel se negaba a firmar la sentencia, e incluso intentó quitarse la responsabilidad, finalmente lo hizo. María se presentó a su ejecución con un vestido de terciopelo rojo, el color de los mártires católicos. Sus últimas palabras fueron: «En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu». Se dice que el verdugo no logró darle una muerte rápida, fue descuidado, y la escena fue atroz para quienes la presenciaron. María tuvo una vida muy complicada, muy difícil, y realmente, a diferencia de Isabel, no estaba acostumbrada a lidiar con ese tipo de conspiraciones, no estaba preparada. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Conocían toda su historia? ¿Tienen algún dato que aportar? Estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismecito Histórico. Bye.